Te saludo con gusto, estimado estudiante. Bienvenidos a este tiempo, clase número 6 de nuestra clase Antología de los Evangelios y del Libro de Hechos. Qué bendición para tu servidor, el pastor Jorge Humberto Vázquez, participar contigo de este tiempo de clase, obviamente motivándote que sigas esforzándote, desarrollando en todo lo que Dios de una u otra manera te concede y permite a la luz del estudio y del escrutinio de la palabra de Dios. Sabes, en este caso que estamos avanzando en torno a la composición de los evangelios. Primero, en un término general, pero también para contrastarlos. De eso se trata la clase. Poder contrastar. Y el tema de esta clase número 6 es relevante por el hecho de justamente entender y comprender cómo es que se han ido desglosando a lo largo de los tiempos la inclusión, o déjame decirlo así, el estudio de estos evangelios apócrifos. Este es el tema de nuestra clase y justamente vamos a partir con esta introducción como tal, los evangelios apócrifos. Cabe señalar, hay dos términos antes de leer nuestra diapositiva, hay dos términos por los cuales dentro de la doctrina o en el canon bíblico enfatizamos lo que es el estudio de la palabra de Dios o lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios en este caso. ¿Cuál es este contexto? Las dos palabras, una deuterocanónicos y la segunda apócrifos. Ahora bien, las dos tienen semejanzas y similitudes. Deuto, acuérdate, segunda o después del canon original. Recordarás que los concilios se establecían justamente con este criterio de poder a trazar cada uno de los fundamentos y de los argumentos, en este caso, que tenían que ver o que se desarrollaban, digámoslo así, en los concilios, qué cartas, qué libros, qué relatos se podían incluir dentro del canon, como ya lo hemos visto por los del concilio, los que estaban formando parte de cada una de las decisiones que se tomaban. Pero como la Iglesia Católica no, vamos a decirlo, quedó contenta o no resolvió para bien que los 66 libros que forman parte de nuestra Biblia y de lo que es nuestro entendido de la inspiración divina, más adelante ellos pusieron y quitaron algunos de los que nosotros tenemos. Por eso es que está la variación de libros. Esos son deuterocanónicos. Hablo de Sabiduría, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. O sea, todos estos libros que no formaron parte del canon original. Se les llama deuterocanónicos, después del canon. Ya se había acordado, pero años después surgió esta situación o este desacuerdo en el concilio de Trento en Italia, ya lo hemos comentado, y esto generó una serie de debates y de situaciones que a final de cuentas, vuelvo a reiterar, la Iglesia Católica quitó libros de nosotros, por ejemplo en el caso de Proverbios, y metió sabiduría, y bueno, dentro de los históricos metió primera y segunda de Macabeos. Esta clase está enfocada a abordar la segunda palabra, apócrifos. Acuérdate, en el término griego, la palabra o el vocablo a quiere decir no, ateo, en este caso, apócrifos. ¿Cuál es el sentido? Nosotros ponernos en la postura de entender por qué no fueron añadidos o por qué se les considera apócrifos, añadidos en el canon o en este caso apócrifos, fuera de tiempo y fuera de fecha. Entonces, teniendo ya esta introducción de nuestra clase, vamos a desglosar cada uno de los puntos que tenemos en este caso. Además de nosotros ya tener los cuatro evangelios incluidos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los primeros siglos de la iglesia surgieron otros escritos, al igual como lo hemos dicho, cartas de Pablo, mensajes hacia la tierra de Jerusalén, o sea, todo, incluso estos deuterocanónicos, pero que no fueron incluidos y por eso se les llama fuera del canon, en este caso deuterocanónicos o apócrifos, que no formaron parte de esta situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? A la luz del estudio, diríamos en este caso así, la palabra apócrifo quiere decir oculto, escondido, que no podemos señalar que es original. Acuérdate, no. Quiere decir que no está acreditado como alguien que lo escribió, ya sea de los discípulos o como Marcos y Lucas, que recopilaron, que estudiaron, y no entran entonces en la categoría para ser validados como libros que forman parte de la narrativa de los cuatro evangelios principales. Por eso se les considera apócrifos. Ahora, paréntesis.
No estamos negando en este caso que a lo mejor el libro no se coteja con los otros 4 evangelios, sino que tal vez no resalta en sus relatos la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, o de las enseñanzas, o de los parámetros. Entonces se va más hacia lo que pudiera ser, oye, esto no está correcto. Ahorita llegaremos a algunos análisis de algunos de estos y por qué se les señaló de apócrifos. Entonces eso los desacreditaba para poder formar parte del canon. Los otros 4, en relación a los 3 sinópticos y en relación a lo que es el Evangelio de Juan, entendemos que son gente, los dos, Mateo y Juan, que estuvieron con el Señor Jesucristo, y en el caso de Marcos y Lucas, que recopilaron toda la información pertinente para que fueran añadidos. Pero vuelvo a reiterar, eso no significa que a lo mejor, como en el caso de Tomás, en el caso del Evangelio de Pedro, que también surge por ahí, no pudieran tener ese respaldo, pero no se coteja ni siquiera con las cartas de Pedro. O incluso el término del Evangelio de Pilato, unas cartas, semblanzas que él hizo y que obviamente dentro de su postura en estas cartas, en este Evangelio, él relataba que él no quería matar a Jesús, pero por la presión de los judíos, o sea, todo un sinfín de detalles. Pero vuelvo a reiterar, nos quedamos ahorita en la introducción con esta palabra, no forman parte de. Lo interesante dentro de todo esto, estimado alumno, es que justamente pudiéramos pensar, bueno, si manejan un mensaje oculto o no son de manera correcta, ¿por qué entonces estudian? Miren, algunos grupos cristianos les dieron este nombre porque según ellos contenían enseñanzas ocultas. De hecho, alguno por ahí tenía hasta como que un conjuro o una cuestión de que está hablando con Jesús, ya lo veremos, en el caso del Evangelio de Jacobo o de Bartolomé. Te digo, ya llegaremos ahí donde Jesús le dice que tiene la oportunidad de hablar con el diablo mismo. Y entonces dice, oye, esto no enseñan los evangelios. Y que solamente estos ocultos estaban reservados para los iniciados. Piénsalo un poquito como en el caso de los, ah, eh, ¿cómo te podría decir? Como tal vez los que tienen en sus sectas estos grados o estas posturas que solamente los Illuminatis, los que tienen esta cuestión, como los masones, ¿no? Que tienen grados y conforme vas avanzando en los grados, así tienes la facultad de aprender, de desarrollar. Estos evangelios entonces no eran para la chusma, no eran para el pueblo, era para gente importante. Pero vuelvo a reiterar, la esencia es que no se ajusta al relato de los evangelios originales y por ende rompe esa esencia, rompe la consecuencia del relato como tal. Entonces, este carácter esotérico, así como de arte mágica, de diálogo incluso con Satanás mismo, en algunos de ellos, han hecho surgir un gran interés también por los evangelios apócrifos. ¿Qué dicen? Hay un evangelio de María, hay un evangelio de Tomás, hay un evangelio de Pedro, de Pilato que te comentaba. Y entonces saber si realmente pudieran ser considerados como algo que es de interés, que se pueden estudiar, meditar, reflexionar sobre ellos, pero no llevan ni siquiera las 5 esencias doctrinales del propio relato del Señor Jesucristo. Número 1, el reino de Dios. Número 2, la salvación. Número 3, el pecado. Número 4, el infierno. Y número 5, la vida eterna. Ninguna de estas doctrinas fundamentales en las enseñanzas del Señor Jesucristo, que Él fue el que habló del mensaje de salvación, que Él vino a hablar de su reino, que Él vino a hablar del pecado, que Él vino a hablar del infierno. Mira, 70 veces se habla del infierno nada más en los evangelios. Imagínate la importancia que le da el Señor Jesucristo. Hoy, caso contrario, diríamos en un contexto, ¿qué tanto se habla del infierno? Y entonces, en este carácter, vamos a decirlo, más oculto o más hacia los iniciados, se daba por sentado que no eran necesarias estas doctrinas, mucho menos hablar de la vida eterna, dónde pasará la vida eterna y todo ello, ¿no? Que es parte fundamental también de nuestra confesión de fe, que cuando nosotros muramos no se acaba la vida, sino que se extiende y va creciendo y desarrollándose cada vez más y más. Ahora bien, continúo con la siguiente diapositiva. La realidad para nosotros, sin embargo, es que el término apócrifo se utiliza para designar los escritos cristianos, eso sí también pudiéramos añadir, de los primeros siglos que tenían alguna semejanza en su forma o en su contenido con los escritos contenidos en el canon del Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, Tomás sí es discípulo,
pero que tal vez en su naturaleza y en semejanza no se empataban 100% con todo el relato. ¿Por qué les llamamos sinópticos? ¿Te acuerdas? Porque manejan una misma línea desde el nacimiento del Señor Jesucristo, a excepción de Marcos, que entra luego de lleno ya con el mensaje. Pero considerándolo en este caso, en esta línea, nos damos cuenta que Mateo, Marcos y Lucas, y obviamente Juan, hablan justamente de cómo el Señor Jesucristo nació, vivió, desarrolló su ministerio, que lo lleva a la cruz y que obviamente resucita. Los cuatro mantienen esta esencia. Los otros solamente se dedican a hablar de cuestiones que ellos vieron, que a ellos les pareció, pero no manejan un hilo, no manejan una situación generalizada. Pero esto no implica que tal vez no circularan o que no fueran también de referencia. ¿Hasta cuándo se decide que van a formar parte de la referencia de la Biblia? Hasta que se hacen los concilios. Y ahí es donde se descarta. Y esto ha despertado el interés. Bueno, ¿y por qué lo descartaron? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no entra? El Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Jacobo. ¿Por qué no forman parte de esta situación de estudios? A final de cuentas, se supone que la palabra de Dios es para todos. Sí, pero no son considerados inspirados. Por eso, apócrifo no forma parte del canon primordial o del canon inmediato. Los evangelios apócrifos entonces son pues escritos relacionados con la vida o enseñanzas de Jesús compuestos durante los primeros siglos del cristianismo, pero que no fueron admitidos dentro del canon. Acuérdate, la palabra canon es la conjunción de todos los libros. Para nosotros 66, 39 del antiguo, 27 del nuevo. ¿Por qué no fueron añadidos? Porque se evaluaron los fundamentos, vuelvo a reiterar, doctrinales, históricos, culturales, incluso dentro de los requisitos, ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, si era discípulo, si fue alguien que es de la época y todo. Pero simplemente como los deuterocanónicos no formaron parte del canon original, de igual manera estos evangelios apócrifos no fueron incluidos, vuelvo a reiterar, porque no manejaban la misma línea o el mismo criterio de desarrollo, al igual que los cuatro esenciales. Esto entonces nos debe llevar a la convicción de que nosotros nos inclinamos hacia los cuatro porque maneja toda esta perspectiva, vuelvo a reiterar, de la vida del Señor Jesucristo, pero también de las doctrinas. Estas cinco que te mencionaba no son las únicas. Hablamos, por ejemplo, de la doctrina de la vida cristiana o del servicio cristiano, donde ya no nos vengamos, tenemos que perdonar, ya no somos del ojo por ojo, diente por diente. Ahora escuchamos las enseñanzas de Jesús donde nos dice tienes que bendecir al que te maldice, tienes que orar por el que te persigue, tienes que compartir con el que tiene necesidad. Cuando esto obviamente al principio no era así, no, yo me voy a vengar porque la ley me ampara, ahora la ley tiene un giro. Ya hay un cambio también en cuanto a la vida práctica, en cuanto a la oración. Tú cuando ores no hagas tu oración pública o como lo tienen los demás. No, tú hazlo diferente. En este caso, que se vea que eres diferente. Cuando ayunas, cuando das limosna, no hagas tocar trompeta. O sea, todas estas doctrinas prácticas. ¿Para qué? Para no caer en la hipocresía. Muy bien. El adjetivo apócrifo se aplica a escritos muy variados, no solamente a los que nosotros estamos estudiando a la luz del Evangelio, tanto por su contenido y forma como su procedencia y fecha de composición. Es cierto, los propios evangelios se nos ha hecho difícil en el estudio datarlos, pero por su entorno y de los que se hace referencia, por ejemplo, en los escritos de Tácito, de Flavio, de Irineo, los que, digamos, les constó toda la narrativa de estos primeros padres de la iglesia o de los evangelistas, justamente estaban adecuados al contenido y forma y entonces se podían cotejar como estudio y también en la esencia como parte de la inspiración de la palabra de Dios a nuestras vidas. Algunos son más antiguos que otros, otros son más tardíos, vamos a decirlo, posteriores a lo que sería incluso el Evangelio de Juan, que fue el último que se considera que se escribió. Algunos autores, escritores consideran que el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis fueron muy seguiditos, no fueron en los primeros años, considerando que en el año 70, como ya también lo hemos visto, es la destrucción del templo y ni los cuatro evangelios lo narran y obviamente se consideraría después. Y entonces estos escritos dentro de las comunidades judeocristianas
fueron reelaborados o compuestos por otros grupos, en este caso los gnósticos. Acuérdate, paréntesis, los gnósticos tomaban ciertos estudios o ciertos evangelios, no los cuatro inspirados, para justamente contrarrestar a los evangelios inspirados, a los que de una de otra manera formaban parte de nuestro conocimiento y de nuestro desarrollo del canon bíblico. Y entonces esto fue orillando a que los gnósticos se sintieran los iluminados y que por eso no comprendían los demás la esencia lo natural, o la naturaleza de las enseñanzas. De algunos, en este caso de los apócrifos, solo nos han llegado las citas recogidas por otros escritores cristianos. O sea, que sí se daban. Otros se han conservado en traducciones a otras lenguas antiguas. O sea, ya dentro del criterio griego-hebreo ya no están. Si hay latinas, si hay arameas, si hay en este caso musulmanas, pero obviamente ustedes saben que ya después el musulmán, o en este caso las naciones árabes, se fueron hacia el Islam. Toda la enseñanza del Corán, Mahoma y todo ello. Pero entonces esto no está señalando o no está diciendo que no existieron. Simplemente, igual que los deuterocanónicos, no pudieron incluirse en el canon. Algunos, vuelvo a reiterar, por su enseñanza o porque no empataban en su contenido. Sea que hayan sido tempranos o incluso contemporáneos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, otros son tardíos y que tal vez aparecieron y que los gnósticos tomaron para decir, ya ven, no es lo único inspirado. Aquí tenemos otros que también pudieran ser incluidos en esta categoría. Ahora bien, un grupo importante de ellos, en este caso los compuestos o reelaborados en el seno de grupos gnósticos, fueron hallados, fíjate, hasta 1945 en la Magdí, en este caso Egipto, en los restos de un monasterio copto. Los coptos obviamente fueron gente que también estuvo involucrada en todo lo que fue las invasiones y todo lo que se vivió en la Tierra Santa, en todas estas regiones de Arabia, de Armenia y todo ello, perdóname, hasta el tiempo de Egipto. Ahora, al ser descubiertos en 1945, vamos a decirlo como parte de este conglomerado, es por eso que en estos últimos años ha resurgido mucho el interés de saber por qué no fueron incluidos o por qué estuvieron ocultos tanto tiempo. Y por eso el interés, lo que decíamos hace unos momentos, esta situación de estudiarlos, de ver su naturaleza, su esencia, de qué se trata, cómo van llevando, en este caso, la narrativa como tal. A esto se les llama, fíjate, evangelios parciales. Una de las características que mejor distingue a estos evangelios canónicos de los apócrifos es el trazado de ambos. Parciales, ¿por qué? Porque sí hablan, por ejemplo, de Jesús, pero no hablan de su obra redentora, de sus milagros, de su manera de conducirse. Simplemente hablan de enseñanzas. Incluso, por ejemplo, el de Tomás habla de parábolas, pero no como las presenta Marcos o como las presenta Juan o como las presenta Lucas o como las presenta Mateo, que cabe señalar, Juan no habla de parábolas, Juan habla de hechos verídicos que a él le consta, y por eso, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, vimos su gloria, o sea, nosotros lo vimos, nadie nos lo va a contar. Marcos y Lucas sí tienen que recopilar. Bueno, en esta parcialidad, estos evangelios parciales hablan de ciertos detalles, pero por otro lado, déjame decirlo así, exageran en su narrativa, en su enseñanza y corrompen la naturaleza propia de la vida del Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su manera de emplear los términos como, digámoslo así, de una de otra manera estaba establecido. Los evangelios canónicos siguen un trazado que va desde los comienzos del ministerio del Señor Jesucristo hasta donde, hasta su resurrección. Muchos dicen que solamente debiera verse hasta la muerte, pero la vida del cristiano no radica solamente en la muerte del Señor Jesucristo, sino en su resurrección. Es lo que dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Nosotros entonces dentro de esta columna trazamos que la vida del Señor Jesucristo culmina en su obra redentora. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. Ahí se fundamenta nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco los muertos que resucitan. Comparándolo entonces con los apócrifos, no siguen el mismo trazado. Los cuatro evangelios, los que tenemos ya mencionados, siguen esta misma línea. Los demás solamente como que si fueran digamos,
obtuvieron extractos del Evangelio, extrajeron o sacaron ciertas cosas, pero por eso no pueden ser validados, a diferencia de los otros. Entonces, los evangelios apócrifos, sin embargo, suelen desarrollar una sola etapa. Al compararlos, oye, pues sí hablan de esto, pero no es, digamos, tan amplia. En este caso, o un elemento. Puede ser la infancia de Jesús, sus enseñanzas, como te digo, el Evangelio de Tomás habla de parábolas. Por ejemplo, Pilato nada más habla de esta situación de que le costó enjuiciar a Jesús y cómo él se siente bajo esta presión que él no quería. De hecho, su mujer, como le dice, no tengas nada que ver con este hombre y todo ello. Porque en este caso, en muchas situaciones nacieron para rellenar vacíos en los recuerdos de Jesús y sobre Jesús. Entonces, por ejemplo, algunos consideran, Pedro, por ejemplo, habla de cuando él traiciona a Jesús, pero no se semeja en relación a lo que dice, por ejemplo, Lucas o a lo que dice Mateo. Entonces, sí hablan, pero no de todo el conglomerado de lo que implica. A final de cuentas, Pedro tampoco habla de su traición, ¿no? O de su negación, porque pues, es algo que tal vez le incomoda, le avergüenza, diríamos nosotros en este término. Pero justamente es solamente etapas y por eso no fueron catalogados como un libro inspirado, porque no llevan una narrativa continua o una explicación continua. Entonces, atienden o están atendiendo a su contenido o atendiendo a su contenido, podemos clasificarlos en 4 grupos a estos evangelios apócrifos. Evangelios de la infancia. Hablan, igual que los otros, cómo nació Jesús, narran el milagroso nacimiento de Jesús, los milagros realizados durante su infancia, que cabe señalar, en los evangelios no se habla de que Jesús haya hecho milagros de niño. Sí se habla que se pierde en el templo, sí se habla, por ejemplo, de la palabra que le da Simeón a María en Lucas capítulo 1, donde le dice, este está puesto para caída, y dice Simeón, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y algunos de ellos, por este interés que incluso todavía se mantiene hasta el día de hoy, que Jesús hacía pajaritos con barro y luego los soplaba vida y los hacía volar como Dios lo hizo con Adán en el huerto del Edén, se hicieron populares y se tradujeron a diversas lenguas. De hecho, cuando la Biblia en Lucas, por ejemplo, menciona que hasta los 12 años que el Señor Jesucristo estaba perdido, y cierra Lucas la infancia y la adolescencia del Señor Jesucristo diciendo, y estaba sujeto a sus padres y crecía en gracia y en sabiduría. De ahí ya no se nos vuelve a decir nada hasta que aparece en el bautismo de Juan el Bautista. Pero estos apócrifos hablan de que se fue a la India y allá se capacitó, allá recibió revelaciones, todo, pero esto los evangelios no lo narran. El más conocido dentro de estos evangelios es el protoevangelio de Santiago, que cuenta el nacimiento milagroso de la Virgen. Esto no lo narran los evangelios, y en él se dice también que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, en este caso los de la Virgen. Ha sido muy importante en el desarrollo de la mariología, toda la doctrina de María, de que fue también concebida por el Espíritu Santo, de que ascendió al cielo, de que recibió adoración. Eso no lo narran los evangelios, ni siquiera el propio libro de Hechos, que ya es la vida continua de la iglesia y todo este contexto en el desarrollo como tal. Segunda categoría, evangelio de dichos. La palabra, no necesariamente en este caso que constara por un escrito. Entonces son colecciones de dichos y enseñanzas de Jesús sin un contexto narrativo. ¿Por qué se los dijo? Entonces vas a darte cuenta en la lectura de los evangelios que, vamos a decirlo así, te encontrarás como este tipo de frases. Entonces él respondió, siendo inquirido, él argumenta, o sea, sí hay como que una cuestión donde hay un diálogo. Aquí no. Solamente pareciera como que Jesús empezó a hablar y no hay una conexión en cuanto a esta narrativa. Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús, dice el Evangelio, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, pero esto lo decía para tentarle, pero Jesús sabía o sea, hay un contexto. Este tipo de colecciones se conservaron y reelaboraron, fíjate, o sea, tuvieron que ser corregidas, sobre todo en los círculos gnósticos, que buscaban las enseñanzas secretas de Jesús, pero el núcleo de algunas de estas colecciones es muy antiguo. O sea, no se tiene la validez. Y en los gnósticos
para poder defenderse en cuanto a la materia, en cuanto al pecado y todo ello, sacaban este tipo de enseñanzas y decían, pero es que esto no lo dijo abiertamente, esto solamente se lo dijo a algunos iluminados y nosotros somos de eso, por eso tú no lo entiendes, por eso tú no lo tienes. O en este caso diríamos, por eso tu Biblia no lo tiene porque no formas parte de este círculo del cual nosotros sí somos parte como tal. Los dos evangelios de los dichos o de dichos más conocidos son el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Santiago. Se le llama apócrifo, acuérdate, porque no forma parte de la inspiración o de la narrativa en estas líneas paralelas, que son muy interesantes para el estudio de la tradición de los dichos de Jesús. Vamos a decirlo, Tomás, en este caso, que fue uno de los 12, y Santiago mismo, el hijo de Alfeo, obviamente pudieran considerarse que fueron de los 12, pero no manejan la misma narrativa de los otros, y por eso son desechados o puestos a un lado. Puede, como los de Macabeos, leerse, pero no forman parte. Ahora, aquí él entra el de Pilato. Tercera categoría, Evangelios de la Pasión y Resurrección. ¿Cuál es la intención? Intentan completar los relatos de la muerte y resurrección de Jesús. Ya vienen con terminologías incluso del crucifarium, de cómo crucificaron a Jesús, pero eso también lo denotamos a la luz de la cultura. Tal vez el Evangelio no nos lo narra de manera abierta, pero entendemos que los romanos fueron los que llevaron a cabo la crucifixión. La pena de muerte, como lo hemos señalado, solamente estaba autorizada para el pueblo de Israel mediante el apedreamiento. Ellos sí podían apedrear, pero la cruz, en este caso, o la muerte de cruz y el flagelo de la cruz, todo lo que implicaba a lo que nosotros conocemos en la luz del Evangelio como la pasión de Cristo, todo su sufrimiento, abarca justamente desde el contexto romano. Los romanos fueron los que llevaron todo esto. Cuando dice que le pusieron la corona de espinas, era una práctica romana. Cuando dice que lo flagelaron, en este caso, fue justamente práctica romana. Y ahí es donde vemos que este látigo, por ejemplo, incluso con hebras, tenía pedazos de hueso, de metal, que se encajaban en la piel y cuando hacían el látigo retráctil otra vez hacia la persona, desgarraba. Entonces, literal, Jesucristo llegó como un cuerpo completamente, como dice Isaías, desfigurado. En estos evangelios está conocido como el Evangelio de Pedro, que en este relato el apóstol cuenta los acontecimientos de la pasión en primera persona, cómo lo vio él, cómo lo vivió él, obviamente desde su traición y todo ello. Pero la Biblia no especifica que Pedro estaba allí. Eso no implica que no pudiéramos comprobarlo. Pero también entenderíamos que Pedro, por la vergüenza de haber negado a Jesús, estaba a la distancia. Lucas habla que lloró amargamente después de haber negado a Jesús. Pero vamos a decirlo así, que él estaba allí, pero no pudiéramos avalar que lo que él está diciendo se coteja otra vez con los demás. Algunos estudiosos, o según algunos estudiosos, este evangelio contiene una forma muy antigua del querigma. Acuérdate, la palabra querigma es la predicación, como lo enseña, de la pasión y muerte del Señor, que también fue incorporado por los evangelios canónicos. Nosotros nos referimos, por ejemplo, al contexto de las 7 palabras. Padre, perdónalos, hoy estarás conmigo en el paraíso, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, Elí, Elí, tengo sed, consumado es, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, todo ello. Pero algunos en la predicación como que querían darle el énfasis, sí, pero es que entre pausa y pausa, cuando habló Elí, Elí, lama sabactani, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El rictus de dolor. Miren, a final de cuentas, si no fuera necesario en la narrativa, entenderíamos que no formaba parte de lo que los escritores nos querían decir. Sí, tal vez de el dolor emocional, físico, todo lo que implica esta situación. Y por último, diálogos del resucitado. Este es un género típicamente gnóstico. Acuérdate que los gnósticos, dentro de todas sus prácticas y dentro de su esencia, ellos decían que como el pecado era un asunto del alma y almáticamente no pudiéramos discernir entre lo bueno y lo malo, no podían ellos saber si realmente estaban pecando o no. Muchas, vamos a decir, prácticas que ellos tenían que a final de cuentas rompían con todo lo que era la enseñanza como tal. Entonces, estos gnósticos en los diálogos del resucitado recogen enseñanzas de algunos de los discípulos ya cuando Jesús resucitó.
Y entonces, como les habló, por ejemplo, cuando dialoga con Tomás, mete tu mano aquí, tu dedo aquí en mi mano y tu mano aquí en mi costado para que creas, y cómo cayeron y le adoraron y todo ello. Pero la Biblia no enfatiza más, o los evangelios no enfatizan más en esto, más que simplemente no seas incrédulo, sino creyente. Y viene la bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora bien, vamos a extender un poquito más esta temática. Las enseñanzas conservadas en ellos son de tipo esotérico, digamos, un contexto oculto, de estudio muy elevado, y casi no tienen, fíjate que esto es interesante, casi no tienen relación con las enseñanzas del Jesús terrenal. En pocas palabras, no tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo manifestaba en estas doctrinas fundamentales y esenciales como tal. Todo fue cambiando. El que más se asemeja en estos dichos de la resurrección o del conocimiento de la resurrección son justamente el Evangelio de María, que contiene las revelaciones de Jesús a María Magdalena, no María su madre, sino María Magdalena, cuando se le apareció. María se voltea y le dice, Raboni, maestro, y lo quiere tocar, y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es claramente un desarrollo de los relatos de los evangelios canónicos de Mateo y sobre todo de Juan, que te estoy citando, donde se habla que cómo Jesús se encuentra con las mujeres y el mandamiento que les da, vayan a mis hermanos y díganles que nos vemos en el monte y de ahí yo voy a ser llevado al cielo. Y las mujeres van y todo ello. Pero, discúlpame, estos evangelios, particularmente del cual estamos haciendo mención, del Evangelio de María, obviamente rompe con este protocolo porque en la inspiración divina no se le dio argumento como tal para las enseñanzas dentro de las iglesias y en la modernidad. Pero solamente lo tomaron los gnósticos para decir que ellos son los que tienen esta revelación y este trato. Ahora, una pregunta. ¿Qué interés tienen los evangelios apócrifos? Igual que los otros, pudiéramos verlos en un marco histórico, sí, en un marco que existió, sí. Pero los evangelios apócrifos son, en la mayoría de los casos, más tardíos que los evangelios canónicos. Y no me refiero solamente a la fecha a la que fueron descubiertos, que fue en 1945, allí en Egipto. No, no, no. Me refiero que ni siquiera los primeros padres, ni los historiadores romanos, como el que te comentaba, Tácito, a Flavio Josefo o Atanasio y todo ello, no hablan de ellos. No hablan como parte de, y ni siquiera estaban incluidos ni en el concilio de Nicea, de Tesalónica, de Trento, ni siquiera cuando estuvieron allí. Y entonces se les señala como más tardíos que los evangelios, los que nosotros tenemos como los inspirados, a los que intentan completar. Esto significa que no son o que son poco útiles para recuperar recuerdos históricos sobre Jesús. Lo que nosotros tenemos en esencia a la luz del Evangelio ya está, no hay que añadirle más, no hay que en este caso ser incisivos, entendemos cuál fue el propósito de la venida del Señor Jesucristo, dejar su gloria, dejar su trono, cómo vivió en esta tierra y así entender el mensaje hacia el perdido. Vino a dar su vida por ti y resucitó para que tengamos la esperanza también de la resurrección. Sin embargo, algunos de ellos son interesantes para el estudio de los dichos de Jesús, digamos para corroborar. Aquí quiero señalarte este aspecto. Yo no los recomiendo, pero si tú en tu estudio quisieras verlos y analizarlos, está bien. Pero no como un contexto de predicación, sino simplemente para complementar en la visión de la predicación, en las enseñanzas del Señor Jesucristo y en el fundamento doctrinal, justamente hacer referencia a ellos. Hay un evangelio, hay un libro, hay una carta, hay un escrito y solamente lo comentas como tal. Pero también argumentar por qué no fueron incluidos. Y era justamente en este caso, dentro del grupo gnóstico, tenerlo como estudio añadido y poder conocer cómo pensaban y vivían algunos grupos cristianos de los primeros siglos, cómo es que ellos los tenían, digamos, presentes, cómo los analizaban, cómo los veían, cómo los manejaban y cómo digamos, los presentaban a sus oyentes. Discúlpame. Entonces, cada uno de estos libros, dentro de su estudio natural, está bien, pero como enseñanza doctrinal rompe o corrompe el fundamento como tal. Para el estudio de los dichos de Jesús, el más interesante de todos es el Evangelio de Tomás.
Si tú lo quieres ver, cotejar en este caso, para ver si el Señor Jesucristo añadió más sentido, más contexto dentro de sus prácticas, pudieras tomar solamente de referencia el Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos, de los cuales 79 tienen paralelos con los sinópticos. O sea, quiere decir que se parecen en parábolas, en enseñanzas, en declaraciones. Pero también hay otras que no tenemos nosotros la certeza de saber si realmente provino de la boca del Señor Jesucristo o de una situación que vivieron como tal los 12 con el Señor Jesucristo. Pero pudieran mencionarlo. Miren, hermanos, no lo dice Mateo, no lo dice Lucas, no lo dice Juan, pero lo dice el Evangelio de Tomás. Y a lo mejor esto nos pudiera ayudar a ampliar un poquito el panorama, pero que no corrompa el fundamento de la doctrina y de la enseñanza del cristianismo. Según algunos, esta colección de dichos es muy antigua y es independiente de los sinópticos, obviamente, y de sus fuentes. Alguien lo encontró y como los primeros igual evangelios, lo fueron reescribiendo hasta que los gnósticos los tomaron como bandera para entender y llegar a este punto de decir que solamente era para algunos este tipo de libros y este tipo de estudio como tal. En ella, por ejemplo, la mayoría parte de parábolas en este paralelismo. Parecen, en este caso, en su interpretación, lo confirma o lo que confirma la hipótesis de que las interpretaciones que encontramos en los evangelios canónicos de las parábolas de Jesús son obra de la iglesia. La implicación, cómo lo vamos desarrollando, cómo lo vamos llevando, cómo lo vamos desglosando, pudiera irse emparejando cada vez más y más. Y obviamente, ¿qué es lo que representa? Por ejemplo, cuando la Biblia dice el sembrador salió a sembrar. ¿Qué implica en la explicación cuando Jesús dice los que cayeron en el camino, los que cayeron entre las piedras, los que cayeron entre espinos, pero también la que cae, la buena semilla que cae en buena tierra y produce fruto a 30, 60 y al 100 por uno? Tomás tal vez no lo menciona como tal, pero sí habla de esta parábola. Entonces, ¿cómo lo cotejamos? Pero ojo, la implicación que tiene hacia la iglesia. Ya en la predicación nosotros entendemos cuando Jesús explica, miren, el que cae entre piedras es aquellos que reciben la palabra, pero como no tienen profundidad de raíz, entonces ¿qué? Mueren. El que crece entre espinos es el que aquel recibe la palabra con gozo, empieza a desarrollar, pero las espinas la ahogan. Y añade el Señor Jesucristo en la interpretación. Los afanes de este mundo y las presiones y las riquezas pueden ahogar y hacer infructuosa la palabra, que quede sin fruto. El Evangelio de Tomás no lo maneja así. Lo que ellos interpretan o lo que ellos ven es simplemente una cuestión de retórica, de argumentación sin un aspecto espiritual como tal. Los evangelios apócrifos entonces son también interesantes para conocer la visión de Jesús y de la iglesia que tenían algunos grupos cristianos en los primeros siglos. Piensen ustedes, por favor, antes de continuar con la siguiente diapositiva, cuando Pablo se encuentra en la práctica con Pedro en la carta de Gálatas. Y le dice, mira, tú, Pablo le dice a Pedro, tú cuando están los judíos te comportas como judío y cuando están los gentiles te comportas como gentil. Pero no está hablando del comportamiento a nosotros en la actualidad, a que debemos comportarnos bien con los extranjeros o no, que esto es lo que haría el Evangelio de Tomás. No, aquí está hablando de doctrina, está hablando de fundamento. Pablo reconoce, Pedro es el apóstol de los judíos y Pablo reconoce, yo soy el apóstol de los gentiles. Y entonces se habían hecho grupos, ya lo vemos en el caso de Corinto. Yo soy de Cefas, en este caso Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y los más espirituales, yo soy de Cristo. Y entonces empezaba a haber divisiones. Piensen lo que en el caso de los evangelios canónicos o dentro del canon y los apócrifos también. Ay, ¿y tú por qué no tienes este? Y yo por qué sí. Y ustedes este libro no lo interpretan bien. Y los gnósticos decían, no, nosotros somos iluminados y por eso tenemos esta vocación. Lo más interesante de ellos, en un término general, muchas veces no es lo que dicen sobre Jesús, sino lo que dicen sobre las comunidades, cómo se vivía el evangelio y grupos de los que fueron compuestos, que revelan el rostro de un cristianismo más plural. En este caso que se aceptaban, pero tenían también diferencias, que batallaban en sus criterios de aplicación, en sus criterios de convicción, pero que de una u otra manera estaban involucrados como tal en todo este sentido y en todo este contexto. ¿Cuál es el interés para nosotros, mis amados estudiantes? Que justamente conozcamos que la postura de los canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
es la correcta a diferencia de los demás que aunque contienen paralelismos o son semejantes en algunas áreas, no pudiéramos avalarlos como inspirados o que forman parte de la doctrina. Son pues de gran importancia para la reconstrucción o para reconstruir la historia de los orígenes del cristianismo, pero hasta allí. No tienen un efecto doctrinal, no tienen un efecto espiritual, no tienen un efecto inspiracional de parte de Dios para nosotros. Hablan más hacia la comunidad de la iglesia y cómo de una u otra manera se pueden ir desglosando todos estos argumentos de la vida cristiana en su esencia y su naturaleza. Ahora, para ir presentando un poquito más esta perspectiva en nuestro estudio, vamos a desglosar ahora algunos de los evangelios apócrifos. Tal vez aplicaríamos también la expresión deuterocanónicos, pero que a final de cuentas no están incluidos en el canon. El primero es el Evangelio de Tomás. En la fecha que fueron descubiertos, 1945, fue descubierta esta biblioteca en Amagdí, el Evangelio de Tomás. Lo vamos a abreviar Ep-Tom. Ep de Evangelio, Tom de Tomás. Y no ha dejado de suscitar el interés de los estudiosos de los evangelios, algunos de los cuales ven en él vestigios de un eslabón perdido en el proceso de formación de los evangelios. Ya hemos comentado que Marcos, el evangelista Marcos o el evangelio de Marcos fue tal vez el primero de los 4 que salió a luz para llegar a la iglesia griega y por eso, como hemos argumentado, el evangelio de Marcos al ser presentado tiene muchas definiciones. Talita Kumi, que traducido es, en pocas palabras, es llevado el evangelio a un pueblo griego, que tal vez estas expresiones no las entiende. Efata, que quiere decir sea abierto. Corbán, mi ofrenda a Dios, que en esencia no quiere decir eso, pero quiere decir apartado para Dios. Pero ok, cuando surge el evangelio de Tomás, los estudiosos empezaron a tratar de darle es que viene un eslabón perdido que los otros evangelistas no mencionan. Y bajo este criterio empezaron a darle un auge, perdónenme, más enfático en estos últimos años. De todos los apócrifos es, sin duda, el más interesante para el estudio de los evangelios sinópticos. Acuérdate, solamente para cotejarlos, para hacer paralelos, no para enseñarlo como parte de la predicación esencial del Señor Jesucristo o el aspecto doctrinal. El descubrimiento de esta colección de dichos de Jesús sirvió para reforzar, en cierto modo, una hipótesis que los estudiosos de los evangelios habían planteado o planeado, o más bien planteado, casi un siglo antes, la existencia de una fuente de dichos que habría sido utilizada por Mateo y Lucas. ¿Cuál es la idea? Que Mateo y Lucas, Mateo en este caso de los 12, Lucas no de los 12, tuvieron que consultar con Tomás ciertas revelaciones para reforzar cómo es que estos evangelistas, Mateo y Lucas, vamos a decirlo, enriquecieron su propio evangelio. Como ya sabes, piénsalo. Lucas en su introducción dice, como yo a muchos han querido presentar o han tratado de presentar las enseñanzas del Señor Jesucristo, me ha parecido a mí, oh bien, excelentísimo Teófilo, acomodártelas y presentártelas. Entonces dicen que una de las fuentes de investigación de Lucas fue Tomás. Y de ahí que surge también el Evangelio de Tomás. Pero no hay validez en cuanto a esto. Antes de que se descubriera el Evangelio de Tomás, se tenía constancia de la existencia del género literario, de dichos de los sabios, tanto en la literatura judía como en la griega. En este caso, dichos, enseñanzas. Y aunque Lucas no revela sus fuentes, sabemos que Lucas, como médico, se dedica a investigar, a trazar, a analizar, ver, digámoslo así, de una de otra manera, todos estos argumentos que tienen que ver con la revelación como tal en el contexto de la escritura y de la palabra de Dios. La Misná, escritos de las tradiciones judías que al inicio solo eran orales, o sea, no había escritas, contienen un tratado que se titula precisamente así, en el cual se encuentran reunidos dichos famosos de los antiguos rabinos, la Misná. ¿Qué dijo, por ejemplo, Gamaliel o el abuelo de Gamaliel, que en la cultura de Israel era una persona reconocida? Gamaliel es el que discipula a Pablo, ¿te acuerdas? Fue instruido a los pies de Gamaliel, es el que aconseja en hechos de que, miren varones, no nos metamos, si es de Dios, no nos metamos. Bueno, el abuelo de Gamaliel.
Y entonces todos estos escritos, bueno, no escritos porque no estaban escritos, todos estos dichos orales, la misma, se tenían, digamos, como un argumento de consulta. Oye, a ver, alguien dijo algo en cuanto a esto, en cuanto a, en el Antiguo Testamento, los macabeos, este, la situación de Antíoco, Epífanes, el sacrificio de los cerdos y todo ello, o en este caso ya para los evangelios, ¿qué dijeron de estos evangelios de Tomás, de María y todo ello? Y estos antiguos rabinos obviamente lo enseñaron, pero después se fueron transmitiendo escritos. En la literatura helenística o griega se conocían como las sentencias de Epícteto, perdón, que Diógenes Learcio incluyó al final de su biografía. Se sospechaba que en el cristianismo antiguo podían haber circulado también colecciones de los dichos de Jesús y este descubrimiento vino a reforzar esa idea. Cuando sale el Evangelio de Tomás, la gente empezó a decir, ya ves, había otro argumento, había otra palabra, había otra situación que tenía que darse y poder señalarse en este caso como tal. El descubrimiento del Evangelio de Tomás resultó aún más interesante por las relaciones de estos con los dichos de los evangelios canónicos. Entonces, como cotejaban y había ciertas semejanzas, decían, ya ves, este también debió haber sido incluido porque lo hicieron a un lado, todo este tipo de circunstancias o de situaciones. Pero nosotros entendemos que justamente tenían que darse como tal para el argumento y para el desarrollo de lo que Dios tenía que hacer y cumplir, digámoslo así, de una o de otra manera en la narrativa de la palabra del Señor Jesucristo. Aproximadamente 2/3 de estos dichos, exactamente 79 de ellos, tienen paralelo con los sinópticos. Dijéramos, ¿pasa de la media? Sí, pero no está incluido. Esto no lo hace menos ni más, simplemente que no forma parte de lo que en los concilios se consideraron como los requisitos primordiales y principales. Igual que Macabeos, igual que Judith, igual que Sabiduría, igual que las partes añadidas al Evangelio, o perdóname, al libro de Daniel. O sea, todo esto fue cambiando en esta perspectiva y en esta óptica, y entonces nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en este sentido. Estas coincidencias son mucho mayores cuando se trata de los dichos que solo Mateo y Lucas poseen en común o tienen en común, es decir, en los dichos procedentes de la fuente común a ambos. Quiere decir que Mateo y Lucas tienen en esencia su naturaleza. Tomás ya sería, digamos, como un extra, un añadido, pero que a final de cuentas no cotejan las mismas ideas y ni la misma esencia del Evangelio. Estas coincidencias han planteado preguntas apasionantes y algunos autores han planteado la hipótesis de que el documento Q, ahorita hablaremos de eso, porque así los tienen catalogados. No los tienen como nosotros ya en una colección de libros, sino como el documento X, documento Z, documento Q. ¿Qué comenta? Que habría servido de fuente a Mateo y a Lucas, y la versión más antigua del Evangelio de Tomás serían dos versiones de una antiquísima o antigua colección de dichos de Jesús. Pero tampoco hay certeza en cuanto a ello. Nosotros incluso aquí en la clase de teología la estudiamos, la vemos, pero simplemente para tener el contexto de que si algún historiador nos habla de eso, es solamente argumentar, mira, no se tiene el fundamento seguro. Si pudiera haber existido esto en la materia o en la biblioteca helenística, o en las biografías de Epícteto, pero no hay más que eso. Y si son dichos de Jesús, tanto lo que nos presenta Mateo como lo que nos presenta Lucas y el propio Juan y Marcos, se ajusta simplemente a esta esencia. También ha resultado extremadamente interesante la comparación entre los dichos de los evangelios sinópticos y los del Evangelio de Tomás. Tomás sí es de los 12, pero no pudiéramos nosotros aseverar que están como tal catalogadas en esta esencia y en esta naturaleza. Las sorpresas en este campo han sido innumerables. Es cierto, en estas 79 uno dice, oye, pues sí lo dijo fulano, o, perdón, en el caso, sí lo dijo Tomás, sí lo dijo Mateo y sí lo dijo Lucas. Lo mismo que las aportaciones para el estudio que forman los evangelios. Pero no se puede asegurar realmente que Tomás incluso lo escribió. En el caso de Lucas, en el caso de Mateo, Marcos y Juan, ellos argumentan, hablan también de su experiencia personal. Discúlpame, en el caso de Tomás nada más no hay esta naturaleza de decir
Miren, a mí me constó esto, o yo vi, como Juan, yo vi su gloria, a mí nadie me la contó, o sea, estuvimos nosotros presentes ahí. Y aunque hay paralelismos, a final de cuentas no se puede atribuir que Tomás fue el autor de ese evangelio. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, vino a confirmar una hipótesis que los estudiosos venían proponiendo desde hacía tiempo atrás acerca de las parábolas, cómo se dijeron, cómo se argumentaron, cuáles fueron las bases, cuáles son las esencias, cuáles fueron los fundamentos como tal, y poder, en este caso, argumentar que el Evangelio debió haber sido incluido como tal. Hoy, vuelvo a reiterar, se estudia, pero no se ve en la perspectiva doctrinal y esencial del Evangelio, salvo los primeros cuatro. Pero esto no hace que el Evangelio de Tomás no haya existido, o que incluso, como te decía hace un rato, no se pueda estudiar o leer. Pero cuidado con extraer de ahí cuestiones que no forman parte del análisis. Entonces, a través de un análisis de crítica, eso es lo que quiero que te quedes con esta clase número 6 de crítica interna, habían llegado a la conclusión de que éstas no contenían en su origen ninguna interpretación alegórica. En pocas palabras, que cuando Jesús les dice, mira, el sembrador salió a sembrar, y entonces cuando ya le preguntan, ¿qué implica el sembrador? Jesús les dice, es que el Hijo del Hombre dejó el cielo. No, 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 simplemente era un cuento o una narrativa como tal, y no hay una implicación ilustratoria o que implique en este caso que tenga una aplicación espiritual. Solamente fue un lenguaje que se utilizó en ese tiempo. No, para nosotros tiene una esencia fundamental de que el Señor Jesucristo quería implicar principios espirituales hacia la vida práctica y enseñárnoslo como tal. Si lo pensamos en esta cuestión alegórica, en la misma parábola del sembrador, ya hablamos de él que cae en el camino, que vienen las aves y se come. ¿Cuál es la implicación de las aves? Viene el enemigo y les roba la palabra. Lo de las piedras, lo de las espinas que ya te comenté. Pero ¿te acuerdas cómo dice la última parte? La que cae en buena tierra, produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si no lo vemos en una cuestión alegórica, entenderíamos, bueno, no importa que te quedes con el 30%, el 60% o el 100%, cuando más bien alegóricamente entenderíamos, oye, diste fruto hasta 30, qué bueno. Pero si hablamos de un terreno del 100%, quiere decir que entonces no limpiaste el 70% de tu terreno y por eso solamente produjiste a 30. La cuestión alegórica es que tienes que purificar, preparar tu tierra, limpiarla para que puedas producir fruto a qué? A 100. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Entonces, alegóricamente yo voy desarrollando este contexto y entiendo justamente entonces que el Evangelio de Tomás no utiliza este tipo de sentido, no utiliza este tipo de contexto. Pues bien, en el Evangelio de Tomás encontramos sin ningún comentario alegórico algunas de las parábolas que en los sinópticos sí lo tienen. Esta parábola del sembrador. Cómo la explica, cómo la narra, cómo la comenta, cómo la extiende, cómo le podemos dar esta implicación. Igual lo que te decía ahorita, si tú diste fruto al 60%, qué bueno, pero te falta limpiar el 40%. ¿Cuál es la meta? El 100 por 1, porque la semilla es buena. En otro contexto de alegoría, con esto ya termino por hoy, en otro contexto de alegoría diríamos, ¿por qué el sembrador salió a sembrar? Y dice, y parte de la semilla cayó en el camino, en las piedras, en las espinas y en buena tierra. Que Dios es, vamos a decirlo, abundante. No se limita, no es solamente para un terreno exclusivo, sino más bien lo que está diciendo es cómo cuidar el contexto de la semilla, procurar que caiga siempre en buena tierra. Tomás no lo maneja así, Tomás no lo ve así, Tomás no lo va, digamos, a comprender en esta cualidad o en esta perspectiva. Vuelvo a reiterar, esto no le quita que tal vez haya existido o que existió en sus orígenes este evangelio. Pero el documento Q o la categoría en el cual está el Evangelio de Tomás no pudiéramos nosotros considerarlo como de parte de inspiración hacia lo que es la vida cristiana como tal y la implicación doctrinal que tiene hacia cada uno de nosotros. Muy bien, estimado estudiante, vamos a dejarle por hoy aquí a esta clase número 6 de Antología de los Evangelios y del libro de Hechos.
Espero que esto obviamente siga despertando tu interés, tu vocación por seguir aprendiendo y desarrollando y perfilándonos. Nos estamos acercando a la mitad de nuestro curso, de nuestra materia, así que no me resta más que motivarte, animarte, desafiar tu corazón a seguir adelante y avanzando. Las tareas, acuérdate, van a publicarse o los trabajos van a publicarse para desarrollarse en la plataforma. Cualquier cosa estamos en contacto, a la orden, con ayuda del Señor. Ánimo en el Señor Jesucristo y nos vemos para la clase número 7 de nuestra clase. Dios te bendiga, ánimo.